Bienvenidos al encuentro latinoamericano virtual de diseño organizado por la Universidad de Palermo. Es un placer estar con ustedes. Soy Silvia Saiz, arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, psicoterapeuta en autoconocimiento de la Organización Mundial de la Salud Pública, avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, Método Nacelis. Consultora en imagen pública, privada y protocolo, y curadora de moda del Centro de Diplomacia Karina Vilela. Agradecida por esta oportunidad para poder hablar de esta temática, la creatividad en nosotros, cómo maximizar nuestra propia creatividad desde la física cuántica y desde el autoconocimiento. Cuando pensé en esta propuesta en el mes de abril era un taller vivencial. Bueno, los tiempos han cambiado, que sea esta una herramienta para desarrollar, para potenciar la propia creatividad en cada uno, para los nuevos desafíos que puedan llegar a venir. El mundo está en permanente cambio. Estamos en tiempos de cambio. Quien esté abierto al aprendizaje se adueñará del futuro, mientras que todos aquellos que creen saberlo todo están bien equipados para un mundo que ya no existe. Eric Haffer. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo que nacemos potencialmente creativos? Todos nacemos con esa potencia de hacernos máximamente creativos. ¿Lo sabían? Ya nos dijo que las crisis las podríamos ver como oportunidades, porque en tiempos de crisis la imaginación es mucho más importante que la inteligencia, así que despertemos esas energías creativas que todos llevamos dentro. Ejercitarlas siempre nos va a sumar. ¿Qué les parece? No sé si escucharon alguna vez el cuento Zen de un monje y la taza de té. Un profesor fue a visitar a un maestro Zen que sabía que era muy famoso y le dijo: quiero aprender de usted. Entonces le dice: pero yo ya leí este libro, el otro libro, muchos libros. Entonces el monje le contestó: antes vamos a tomar un té. Entonces comenzó a servirle el té, llenó la taza, llegó al borde, siguió sirviendo más té, el té se derramaba por el plato, la mesa, hasta que el profesor en un momento, como veía que se derramaba, dice: está rebosando. Y el monje le contestó: al igual que esta taza, usted está lleno de sus propias ideas. A menos que su taza esté vacía, no podrá aprender algo más. Y nuestra mente está así, llena de creencias. Así que si pensamos que lo sabemos todo, hay poco chance. Dejemos a un lado todo lo que sabemos, que surja ese quiero aprender para tener la mejor de las experiencias. Vaciamos nuestra taza de té hasta ayer. ¿Quieren hacerlo? ¿Podemos hacerlo? La creatividad es un don y es un proceso. Y como proceso muestra que trascender esas barreras que nosotros tenemos de límites tradicionales y de nuestra propia conciencia es posible. Son desafíos posibles. Nos tenemos que amigar con ese proceso y vamos abriendo puertas. ¿Le gustan los desafíos? Así comienza la consideración que el objetivo en la vida es ser máximamente creativos. Y está la evolución, que es un proceso creativo por el cual la vida se hace cada vez más inteligente. En un momento significaba adaptarnos a un mundo fuera de nosotros, al que había que adecuarse. Hoy ya significa una liberación del ser interior, que habla de manifestar nuestra sed y nuestro ser. Y para eso, ¿con qué contamos? Contamos con un instrumento maravilloso. ¿Cuál es ese instrumento? Nuestro cerebro. El cerebro humano, que tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, es el que nos permite gran parte de esa potencialidad de hacer. Si conocemos en nuestro cerebro, lo que podemos es entrenarlo, hacer aprendizajes que nos ayuden a ser mucho más creativos. Por eso ocupa un lugar de privilegio en el desarrollo de la creatividad y consta de dos hemisferios cerebrales que están interconectados por el cuerpo calloso, el hemisferio izquierdo, que se asocia a la función lógica, y el hemisferio derecho a la
función creativa. Así tenemos características del izquierdo, que es focalizado, lógico, racional, numeral, analítico, calculador, lineal y abstracto. Y el hemisferio derecho es holístico, intuitivo, simultáneo, espacial, imaginativo, expresivo, simbólico, espiritual, empático y creativo. Nos vamos a poner énfasis en el hemisferio derecho, que es el creativo. ¿Qué lado del cerebro yo utilizo más? Eso lo pueden ver en los test. Y aparece el tema de los paradigmas, ¿sí? La realidad no la podemos nosotros cambiar, pero sí podemos reevaluarla. Hay paradigmas, por ejemplo, que nos llevan a determinadas, nos pueden estar frenando. Acá tenemos 9 puntos que tenemos que unir con 4 líneas sin levantar el lápiz del papel o el dedo de la pantalla. En un primer momento nos podemos imaginar como un cuadrado. ¿Y qué son los paradigmas? Son elementos que constituyen un marco es como una referencia desde el cual nosotros miramos la realidad. Entonces, ¿cuál sería la premisa? Esa apertura para poder cambiar paradigmas, porque podemos así de esa manera cambiar percepciones. Entonces vamos viendo cómo podemos salir del cuadrado y unir los 9 puntos con las 4 líneas. Por un lado, tenemos un cerebro clásico, es el que está a veces en piloto automático, que nos baja la creatividad y es donde reside el miedo. Nos permite aprender cosas, reproducir patrones. Y por otro lado tenemos el cerebro cuántico, es ese responsable de ideas innovadoras. Desde la física cuántica, el cerebro humano es el primer sistema que funciona con 2 pares interactivos de cerebros complementarios. Cada hemisferio sería como un cerebro complementario del otro. Seguramente a algunos les ha pasado de estudiar por un tiempo prolongado con una persona o trabajar y sentir esa interconexión entre los dos que se hace. Desde las neurociencias hoy sabemos que la manera que nosotros pensamos determina la manera que sentimos. Entonces podemos cambiar la manera que pensamos cambiando la manera que sentimos. Así van a surgir 2 tipos de mentes con sus respectivas características. ¿Me van siguiendo? La decisión de querer ser creativos predispone al mente y al corazón. Desde la medicina tradicional china, el ideograma de mente y corazón es el mismo. Y se han hecho científicamente investigaciones en el último tiempo que la conciencia emerge del cerebro y del cuerpo. Y es muy importante el papel que cumpliría más que un simple músculo el corazón. El corazón es reconocido por la complejidad que tiene, como un cerebro propio, donde hay una red de comunicaciones nerviosas que conectan ambos centros. La ley de ritmo, todo es cíclico. A cada actividad le sigue un descanso, es un ida y vuelta. Lo podemos ver en los ritmos de la naturaleza. Ahora, si nosotros estamos más descansados, con la mente más fresca, tenemos mejor humor y mayor energía e ímpetu para estar emprendiendo. Hay técnicas para esto. Una de ellas es la respiración, una respiración consciente, cerrar los ojos unos 4 o 5 minutos, prestando atención a la respiración y viendo qué zonas de nuestro cuerpo tienen tensiones para que se suelte junto a la respiración. Visualizaciones, que es asociar con imágenes, formas de imágenes mentales a partir de sensaciones, de pensamientos, pero siempre necesitamos relajarnos. Y meditación, hay muchísimas técnicas. ¿Para qué nos ayuda la meditación? Regenera el sistema nervioso, ayuda al sistema inmune, se reduce el cortisol, que es esa hormona del estrés, se producen más hormonas de felicidad. La meditación es un camino hacia la autorrealización. Entonces, para desplegar esta creatividad hay condiciones básicas a practicar. El autoconocimiento, autoobservación, autocorrección, aceptación, animarse, confiar en quién soy en el camino, sentido común, ser flexibles, sonreír. ¿Por qué es tan importante sonreír? Porque es bueno para la autoestima y es beneficiosa para la salud, aunque sea una sonrisa forzada al principio. En el momento que nosotros estamos sonriendo, el movimiento de los músculos de la cara
hace que libere el cerebro una hormona antiestrés, beta-endorfina. Entonces, ¿creemos que sonreímos lo suficiente? Sonríe que contagia. Vamos a ver si después de todo este video salimos sonriendo positivamente. Una dieta saludable, rica en frutas, verduras, pescado, omega 3, todo esto para el cerebro. La actividad física que mejora el ánimo y más allá del aparato cardiovascular, tiene un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales y refuerza el pensamiento creativo. Despleguemos la creatividad con entusiasmo, con optimismo, que son esas ganas, con alegría, porque aporta una energía vital el optimismo para cada emprendimiento y que es importante para que se concrete. Desde las neurociencias es factor de protección cerebral. Tenemos pasión, curiosidad, soñar, humildad, descanso profundo, es muy importante las 8 horas. El sueño es salud e interviene en la función hormonal, regula la función inmune, consolida la memoria, el amor, desapegarnos del resultado, compromiso con la propia creatividad, respeto hacia nosotros y hacia los demás, creer y crear, porque crear es creer, la perseverancia, que es como el comienzo de todo, la resiliencia tan importante en un mundo, tan vital en un mundo que cambia, es esa capacidad que tiene el ser humano para superar circunstancias adversas hasta que sean por ahí traumáticas y adaptarse a los nuevos desafíos y avanzar. ¿Cuáles son los impedimentos que pudiéramos tener para minimizar? Estos minimizan la creatividad. Los miedos. El miedo, desde el autoconocimiento, es el patrón de conducta principal en la materia. De él derivan los mandatos que tenemos. Forma parte de funciones que nos protegen, por eso nos tomamos recaudos de sostén. Desde el punto de vista energético se lo reconoce como consecuencia de la ansiedad y de la incertidumbre. Si excede el miedo, nos paraliza. Así que lo más importante es accionar a pesar del miedo. ¿Tenemos fe o tenemos miedo? ¿Tenemos amor o tenemos miedo? Tenemos que elegir una. Las dos no pueden estar al mismo tiempo. Dudas que nos desarman todo lo que estuvimos haciendo, apegos, no salir de la comodidad de lo conocido, fracasos o sensaciones de fracaso, frustraciones, hábitos que me limitan, creencias, estructuras mentales, ansiedad, pesimismo, lazos con el pasado, boicot, estrés. ¿Quién no se ha sentido estrés? ¿Quién no ha sentido que por ahí la exigencia es más grande que la capacidad o la energía? O tenemos demasiadas cosas y nos parece que no tenemos la energía para poder cumplirlas. El estrés bloquea el cerebro porque está liberando cortisol y adrenalina. Crítica y autocrítica, que no es más que una agresión adentro o afuera. Juicios, evitar juzgar ideas, personas. Toda una persona que se siente juzgada se pierde su colaboración, culpas o condicionantes de culpas. La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas serán siendo las claves del éxito. Stephen Covey. El doctor Manes, cuando habla en neurociencia, dice que somos seres sociales, que tenemos que tener vínculos humanos, porque es otra forma de proteger el cerebro. La física cuántica, a partir de distintas teorías que tiene, una de ellas la del campo unificado, sostiene que todo el universo está conectado. Todas las partes están conectadas. Día a día vamos viendo avances científicos, por lo que vamos sabiendo, teniendo más información sobre la potencialidad de nuestro cerebro. Todo esto es independiente al porcentaje que cada uno utilice de su cerebro. Desde la ciencia espiritual, el cerebro puede estar desarrollando mayores porcentajes activando redes neuroelectrónicas. Einstein decía, somos un sustrato de energía, como todo el universo, visible o invisible.
cuanto a la física cuántica, cuando nuestro sistema nervioso llega a un grado de inteligencia tal que tenemos inteligencia sobre nuestra propia inteligencia, se produce un salto cuántico en la evolución. ¿Alguna vez dijeron ese ajá? Es como que la solución vino de la nada. Evolución. ¿Qué sería evolución? Y aparece la ética. ¿Qué es la ética? Es el acto de ser creativo. Volvemos de nuevo a usar el hemisferio derecho. La creatividad es una interacción entre la inteligencia y la ética. Hay técnicas que van a estimular ese proceso que nosotros necesitamos. Actitud de permiso, tener esa actitud, esa disposición con que encaramos cada situación. Un cambio de percepción puede llevar a un cambio de actitud, de conducta. Permisos, por ahí para abrirnos a lo que no conocemos, a vivir mejor. Permisos para soltar creencias que ya no nos suman. Activemos esa libertad interna. Sos mucho más de lo que crees ser. La intuición se vincula nuevamente al hemisferio derecho. Tenemos que despertar esa sensibilidad intuitiva, es sintonizar con nuestro interior para que ahí vayamos desde el intelecto a la intuición. Tenemos el reconocimiento del fondo y figura. ¿Por qué tenemos que revalorizar el espacio vacío? Porque hacer consciente, ¿sí?, con una visión más amplia de la totalidad. Todo creativo es necesario que tenga presente la totalidad. Entonces empezamos a ver fondos y figuras. Y acá, por ejemplo, en este instante, aprender a observar de otra manera lo cotidiano y ver las figuras que, por ejemplo, aparecen en el fondo de estos estantes. Descartamos los libros y vemos qué figuras geométricas nos aparecen. Así vamos entrenando nuestra observación. Podemos hacer diferentes tests, seguramente los conocen, uno desde la vieja, que vemos si una vieja o un joven, o vemos una cara o la palabra escrita, que es este caso, o vemos una copa o dos caras. Me lo contaron y lo olvidé, dijo Confucio en el siglo IV a.C. Lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Así que los invito a hacer estos tests. ¿Me van siguiendo? Todos tenemos en la materia motores e impulsos. Uno es el impulso creador, ¿sí?, que es el que alimenta una rueda creativa que gira, que se traduce en innovación y a su vez alimenta nuestra vida. Consideremos el ocio como motor creativo. Es muy potente. Lo tenemos que incorporar en la vida cotidiana porque tenemos que reservar tiempo simplemente de crear momentos de estar, que nos dé lugar a que emerjan esas ideas nuevas. Se necesitan pausas, ¿sí? Así que agendemos el no hacer para que es un humus fértil tanto para lo individual como para lo grupal. Steinbeck decía, el arte del descanso es una parte del trabajar. También están los ambientes creativos. Hay ambientes que son ideales para que las ideas fluyan por sus condiciones físicas o emocionales, por los lugares luminosos, dinámicos, confortables, con distintos espacios para el diálogo, el silencio. Pero en la mayoría de los casos hay una mezcla de situaciones. Hay ruidos molestos, hay palabras descalificadoras, hay presión del tiempo, entrada constante de información, pero la creatividad puede elevarse por encima de todas estas limitaciones. Entonces tenemos claves para desarrollar los 5 sentidos, darle importancia, abrir para enriquecer el proceso creativo. Usar esa potencialidad, esa percepción del mundo se nos va a enriquecer. Sentimientos, sensaciones, recuperar el valor de las emociones, de la alegría, de la armonía. El silencio, el poder del silencio. ¿Podemos ser creativos cuando hay mucho ruido, con música fuerte?
podemos lograrlo. Por ahí si tenemos hasta que hacer cuentas, ¿qué necesitamos para la creatividad? Necesitamos algo de quietud, un poco de silencio, crear silencios en nosotros. Los 5 elementos en nosotros y en el planeta, el color. ¿Qué despierta en nosotros cada color? Tenemos por un lado el color materia o pigmento, que es el color de los objetos, el rojo, el amarillo y el azul, y los secundarios, que son las mezclas de estos, o el color luz, que viene de la descomposición de la luz y lo podemos ver en el arco iris. Hay mucho para hablar de color. Podemos ver a Gaudí, como lo usó en la Sagrada Familia, acá fondo y figura. Los 5 elementos en nosotros y en el planeta, tanto ciencias milenarias como la Ayurveda o la medicina tradicional china hacen hincapié en los 5 elementos en nosotros y en el planeta, que en nosotros nos va a llevar a por ahí cambiar diferentes humores y sensaciones, y cada uno tiene unas proporciones diferentes de esos elementos. Ahora, cuando observamos esta naturaleza con toda la creación, con sus elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter, ¿nos llegamos a asombrar de esta creación o nunca más decimos, wow, como cuando éramos chicos? Tenemos que recuperar esa capacidad de asombro. Ahora abramos un portal para la creatividad. Entonces, para manifestarla, la podemos manifestar la creatividad y la solidaridad en la crisis, en la adversidad, en las actividades laborales de nuestra propia vida cotidiana, en la familia, en la educación, la creatividad y la ciencia, la creatividad para la supervivencia, creatividad y arte, en la improvisación, en el juego y la diversión, en el humor. La oportunidad baila con los que están en la pista. Entonces, un proceso de transformación creativa. Aprendemos a tomar decisiones en nuestra vida según la ética. El amor tiene que estar ligado al me acepto, me quiero, me respeto, me valoro, pero también amar a los demás con ese deseo de maximizar la creatividad del otro sin esperar recompensa alguna, y reconocer que el miedo no nos puede paralizar, independientemente del miedo que sintamos. Rechacemos el miedo como motivador de nuestras acciones y escojamos ser lo más creativos posibles. Entonces, ser creativo es el destino de la humanidad. Es lo que es natural. Maximiza la creatividad del otro, que maximiza tu propia creatividad. Ser creativos es estar dispuestos al cambio. Seamos proactivos. Este es el comienzo de un camino en la creatividad. Cada uno, a su ritmo, en su momento, va a dejar una huella en este planeta. Esperemos encontrarnos en una experiencia vivencial y que podamos interactuar.